Muy buenos días. Bienvenidos al primer módulo de capacitación virtual del curso de teoría de proyectos. Vamos a ver hoy el árbol de problemas. Como ustedes saben, el árbol de problemas es la introducción al proyecto de inversión. A través del árbol empezamos a esquematizar todo lo que será la estructura de nuestro proyecto, pero suele ser una de las componentes a los que menos le prestamos atención durante la formulación. Vamos a ser mucho más rigurosos en los procesos de viabilidad con el análisis y la interpretación que hagamos del árbol de problemas. Hemos encontrado muchísimas dificultades en la identificación del problema o necesidad de resolver, iniciando porque nosotros solemos definir primero qué vamos a hacer, ¿cierto? ¿Qué estrategia vamos a implementar? ¿Cuál es el objetivo del proyecto? Y de últimas hacemos nuestro análisis del problema. Entonces solemos usar la papelera de reciclaje, como le llamamos a esta, digamos, mala práctica Natalia nuestra. Ramírez. Se Em, está uniendo a la reunión. por lo tanto, lo que pretendemos es que el árbol de problemas en realidad sea el primer paso para iniciar la formulación de nuestro proyecto de inversión. Bueno, la identificación de un proyecto de inversión. La fase de formulación del proyecto es la fase en la cual se caracteriza la situación actual a través del árbol de problemas, el análisis de participantes, la población y la zona afectada. La situación esperada, o sea, el árbol de objetivos, la población y zona objetivo, y las alternativas de solución a través del análisis de objetivos. Esta identificación del proyecto la vamos a ver esquematizada en la MGA en el módulo que se llama precisamente así, identificación. La situación actual se caracteriza por el árbol de problemas, el análisis de participantes, la población y zona afectada. A continuación tenemos la situación esperada, que formulamos a partir del árbol de objetivos y la población y zona objetivos, y formulamos las alternativas de solución. El día de hoy vamos a hacer énfasis solamente en el elemento árbol de problemas. Bueno, como ustedes saben, las metodologías del DNP para la formulación del proyecto se sustentan ampliamente en el marco lógico. Por eso les mostramos este esquema en el que pueden ver los elementos de análisis para llevar a cabo la formulación, que en la MGA ustedes van a encontrar básicamente en el módulo de identificación, o sea, el primero, y en el módulo de programación a través de la matriz de marco lógico. Nosotros la llamamos matriz resumen del proyecto, pero se fundamenta, como les digo, conceptual y metodológicamente en el marco lógico, en la matriz de marco lógico precisamente. ¿Qué es un problema? Un problema se define como una situación negativa no deseada, es decir, una situación negativa que padece la comunidad en un momento determinado. Un problema no es la ausencia de la solución, sino un estado existente negativo. Es común ver problemas planteados como falta de puente, no hay vías, no hay cupos, etcétera. Las causas del problema explican los motivos por los cuales se está presentando. La mejor manera de evidenciarlos es preguntándose, ¿cuál es el origen del problema? Los efectos del problema son las manifestaciones o consecuencias del mismo. Gilberto Ramírez Álvarez. Entonces, usualmente Se nosotros está uniendo a la encontramos que reunión. la definición del árbol de problemas inicia ya con la definición previa del problema central. No necesariamente es así. Esto requiere un ejercicio riguroso de investigación de fuentes primarias y secundarias para definir una lluvia de ideas que una vez organizadas me va a llevar a esquemáticamente visualizar cuál es el problema central. ¿Por qué se puede presentar un problema? Condiciones de la vida deficitarias detectadas en algún diagnóstico en el ámbito local. Por ejemplo, déficit cualitativo de vivienda, bajos niveles de desarrollo detectados por planificadores, por ejemplo, bajo índice de calidad del agua, baja disponibilidad de bienes o servicios,
Por ejemplo, baja cobertura escolar, baja calidad de los bienes o servicios, nos aplica el mismo caso. Ineficiencia en la producción actual de bienes o servicios. Esa ineficiencia en la producción de bienes o servicios, si bien es cierto, tiene una población afectada indirectamente, este tipo de problemas que formulamos aquí pueden ser más relacionados con la gestión de la administración, como por ejemplo baja información técnica para la toma de decisiones, por ejemplo para transporte, para la toma de decisiones en infraestructura. Entonces es cuando no tenemos inventarios viales, cuando no tenemos estudios, eh, sí, básicamente estudios de vías que nos llevan a no tener herramientas para tomar decisiones técnicas frente a la focalización de la inversión pública. Necesidades de reposición de infraestructura, vías, maquinaria, equipos, etcétera, y necesidades de aprovechar una oportunidad de negocio. Recordemos que el proyecto de inversión no solamente se fundamenta en un problema, sino que también hay proyectos de inversión destinados a aprovechar oportunidades. Entonces, este tipo de árboles los estamos empezando a abordar más detalladamente, conceptualmente desde el DNP, para que las entidades pues, puedan formular sus proyectos de inversión con base en oportunidades. ¿Cómo se analiza un problema? Aplicando un conjunto de técnicas que permiten indagar una situación frente a un problema específico, identificar los principales problemas o necesidades sentidas en este contexto, analizar y visualizar las relaciones entre causas y efectos y definir el problema central en una situación. Bueno, entonces, digamos que hay varias metodologías para realizar la identificación del problema. Una es la matriz de Bester, la espina de pescado, pero hoy vamos a ver el metaplan. Paso a paso les voy a explicar cómo se construye el árbol de problemas a partir del metaplan. Entonces, paso número 1, identificar los principales problemas con respecto a la situación en cuestión. Este es un ejemplo de lo que podríamos nosotros registrar en la MGA en el espacio debajo del árbol de problemas que nos pide escribir la descripción del problema. Entonces lo primero que hacemos es esta descripción del problema. En la carretera Buga-Buenaventura son frecuentes los derrumbes, hundimientos y deslizamientos que obstaculizan el paso por la vía y obligan a realizar constantes obras de reparación y mantenimiento. Actualmente son 122 kilómetros los que se encuentran en mal estado. Entonces aquí esos 122 kilómetros pueden ser nuestra línea de base. Algunos factores que generan esta situación están asociados con las especificaciones técnicas de la vía, cuyo diseño se realizó a mediados del siglo XX, cuando el tránsito promedio diario era 100 veces menor al actual. Los factores están relacionados con las condiciones geológicas de la zona y con actividades económicas como la minería ilegal. Se observa además que se presenta un alto índice de accidentalidad, con lamentables pérdidas de vidas humanas en esta vía. Asimismo, son elevados los costos de transporte, tanto de mercancías como de personas, asociados a los largos desplazamientos que demandan, entre otros recursos, aquí no alcanzo a ver completa la diapositiva, otros recursos, bueno, de combustible y mantenimiento de los vehículos. Con base en esa descripción, entonces nosotros generamos una lluvia de ideas, donde dejamos en frases concretas, cortas, con una sola idea por cada cuadrito, que denote un problema específico que podamos detectar, que no haya una causa y un efecto dentro de la misma frase. Así vamos a sacar las ideas principales del análisis anterior. Por ejemplo, inestabilidad de suelos y laderas, elevados costos sociales de transporte, socavaciones de minería ilegal, pérdidas humanas, diseños inadecuados, alto riesgo de accidentalidad, bajos niveles de servicio, deficientes condiciones de movilidad en la vía Buga-Buenaventura, reducida capacidad de flujo de la vía, información incompleta sobre la situación actual, alta congestión, frecuentes obras de mantenimiento vial, pérdidas materiales, deslizamientos y pérdidas de calzada, de bancada,
altos tiempos de desplazamiento, aumento de costos de operación de los vehículos, aumento de costos de mantenimiento de los vehículos y hundimientos en la vía. Una vez identificadas todas las ideas, las vamos a categorizar, ¿sí? Aquí es donde inicia realmente la metodología del metaplan. Lo organizamos en bloques temáticos. Entonces, por ejemplo, el primer bloque temático que identifiqué tiene que ver con los costos que me genera el problema. El segundo bloque temático son problemas asociados a la movilidad. El tercero a la gestión. El cuarto ambientales o externos. Y pues hay unos que nos quedan solitos, entonces los podemos denominar otros. O que no identifiquemos claramente a qué bloque temático podemos asociar. Entonces lo denominamos otros. Y simplemente las ideas que se relacionen con costos las ponemos allí debajo, como ustedes pueden observar. Y así con cada uno de los bloques temáticos. A continuación vamos a establecer las relaciones de causalidad. Entonces, del bloque temático 1 que se llama costos, lo que voy a hacer es organizar las ideas haciendo el siguiente análisis. Voy a volver a la diapositiva anterior. Pérdidas materiales, no iba aquí. Bueno, elevados costos sociales de transporte me genera aumento de costos de mantenimiento de vehículo. O por el contrario, aumento de costos de mantenimiento de vehículos me genera elevados costos sociales de transporte. ¿Sí? Entonces, cuando hagamos esa relación causal, ponemos debajo la causa y encima el efecto. Y así hacemos con la última idea también. El aumento de costos de operación de los vehículos me genera aumento de costos de mantenimiento de los vehículos o viceversa. El aumento de costos de mantenimiento de vehículos me genera el aumento de costos de operación de vehículos y esto me genera elevados costos sociales de transporte. En esa lógica organizamos las ideas con relaciones de causalidad en el paso 3. Entonces aquí puedo leer, el aumento de costos de mantenimiento de vehículos me genera aumento de costos de operación de los vehículos, lo que me genera elevados costos sociales de transporte. Lo mismo hacemos con cada uno de los bloques. La primera evaluación que vamos a hacer del soporte conceptual de nuestro proyecto se llama evaluación del formulador. Quiere decir que cada uno debe hacer esta lectura lógica del árbol hasta que le dé un sentido claro a las ideas, a la relación causa-efecto. Entonces sigamos con el de movilidad. Reducida capacidad de flujo de la vía me genera deficientes condiciones de movilidad en la vía Buga-Buenaventura, lo que me genera altos tiempos de desplazamiento, alto riesgo de accidentalidad y alta congestión. Como ven, en la primera columna, las tres ideas, una es causa directa de la otra. En la segunda columna encontramos que hay dos causas indirectas y tres causas directas en el mismo nivel. Así vamos organizando como pequeños árboles por cada uno de los ejes temáticos que identificamos. El siguiente, diseños inadecuados, vamos a los de gestión. Diseños inadecuados e información incompleta sobre la situación actual me genera frecuentes obras de mantenimiento vial, lo que me genera bajos niveles de servicio. En ambientales o externos, deslizamientos y pérdidas de bancada, socavaciones de minería ilegal, me generan inestabilidad de suelos y laderas, lo que me genera hundimientos en la vía. Y por último tenemos los otros que a los que no les hallamos relación causal, pero pues son ideas que se identificaron en la lluvia de ideas y las tendremos en cuenta para incluirlas en el árbol. Jairo, hay una persona que nos está pidiendo apoyo con el audio. Listo. Entonces, una vez hagamos esa identificación causa-efecto por columna, seguimos con el paso 4.
identificar causas-efectos de todas las ideas que generamos. Entonces, yo puse aquí las fichas del mismo color que en la diapositiva anterior para que nos demos cuenta que de una u otra manera las puedo poner en el mismo orden en el árbol cuando haga la identificación. ¿Cuál es el método? El mismo que hicimos anteriormente. Em, Preguntarnos, ¿esta causa A genera la causa B? ¿El problema A genera el problema B? Y así sucesivamente vamos a encontrar la relación causal de nuestro árbol de problemas. Así, por ejemplo, entonces las causas que encontramos asociadas a ambientales o externos se nos configuraron en causas directas del árbol de problemas, directas e indirectas. Las que asociamos a los problemas de gestión también se volvieron causas en el árbol de problemas, excepto una que llevé a efecto, bajos niveles de servicio. Eso puede pasar, no hay problema. Que la causa es muy amplia, entonces vemos que no necesariamente es causa directa, sino que resulta siendo un efecto más arriba en el árbol de problemas. Como ven, los problemas de movilidad los traemos aquí en color verde y los organizamos de la misma manera como estaban. Quedaron iguales. Igualmente los de costos se me configuraron en efectos del árbol de problemas. ¿Tienen alguna inquietud frente al ejercicio? Esta es una metodología de análisis muy sencilla que nos ayuda a entender el problema sin necesidad de traer ya listo o ya pensado, como nos suele pasar, el problema central del proyecto. Es muy común que yo llegue a la formulación, uno, con la solución del problema y dos, por lo tanto, con el problema central planteado. Ahora bien, es importante que sepan que si bien es recomendable que tuviéramos información de línea de base de todas las causas del árbol de problemas, la que se requiere sí o sí es la del problema central. Solo de esa se exige poner una línea de base. ¿Y qué es la línea de base? Es la cuantificación del problema. Es lo que me dice por qué esto, deficientes condiciones de movilidad en la vía, es un problema realmente en términos cuantitativos. Y esa línea de base posteriormente en el árbol de problemas se me convertirá en la meta de mi indicador del objetivo general. Por eso la importancia. Listo. Aquí tenemos la estructura del problema central y sus causas. Como ven, hay varios niveles de causas. Un primer nivel amarillo, que son las causas directas. Un segundo a nivel que está en rosado, que son las causas indirectas fundamentales. Y un tercer nivel, que son causas indirectas de segundo nivel. Cuando nosotros hagamos el registro de la MGA, solamente vamos a cargar hasta el nivel que está en rosadito, el de las causas indirectas fundamentales. ¿Sí? Los de abajo son importantes para hacer un análisis global y completo del problema, pero no los voy a registrar en la MGA. Las causas directas solamente voy a registrar en la MGA aquella asociada a mi alternativa de solución. Por lo tanto, antes de cargar el proyecto de inversión en la MGA, yo ya debo tener todo este ejercicio identificado en una herramienta de formulación de proyectos, sea un Excel, sea un Word, lo que sea, la herramienta que manejen, pero no puedo entrar a registrar, a formular el proyecto en la MGA. Listo. El siguiente paso será entonces realizar la graficación de las causas. Es importante, hemos recibido árboles de problemas sin esta estructura gráfica y queda muy difícil de entenderlos. Tengamos en cuenta que nuestros proyectos van a ser viabilizados por personas que no conocen el proyecto de inversión, que no conocen la situación actual e incluso que no conocen el sector. Por lo tanto, es muy importante que la información se entienda por sí misma. Hagamos la lectura para que veamos cómo nos quedó la relación causal del
de la parte inferior del árbol. Entonces, así se tiene que leer y es el primer filtro de evaluación que ustedes van a hacer a sus proyectos de inversión. Deslizamientos y pérdidas de bancada, sumado a socavaciones de minería ilegal, generan inestabilidad de suelos y laderas, lo que genera hundimientos en la vía. Información incompleta sobre la situación actual y diseños inadecuados genera frecuentes obras de mantenimiento vial, lo que ocasiona reducida capacidad del flujo de la vía y esto nos conlleva a deficientes condiciones de movilidad de la vía Buga-Buenaventura. Listo. A continuación vamos a armar la parte superior del árbol de problemas, que son el problema central y sus efectos. Igualmente, como les digo, los efectos, como las causas tienen 3 niveles o cuantos sean necesarios, cuantos identifiquemos, en los efectos nos pasa lo mismo. Tendrán tantos niveles como los identifiquemos. En la MGA vamos a registrar solamente hasta los efectos indirectos, los que están en color amarillo oscuro. Entonces tenemos efectos directos, efectos indirectos y los efectos superiores. Cuando lo pase a la versión positiva, estos efectos directos e indirectos se convertirán en los fines del proyecto, en los fines, ¿sí? Mientras el problema central se convertirá en el objetivo general o resultado. A continuación vamos a graficar los efectos del problema central y hagamos la lectura hacia arriba. Tengamos en cuenta que la lectura tiene que ser tan lógica que la podamos hacer de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo y nos dé el sentido causal estrictamente como se pretende mostrar el problema. Entonces, deficientes condiciones de movilidad en la vía Buga-Buenaventura me generan altos tiempos, no, empecemos por esta, me generan aumento de costos de mantenimiento de vehículos, lo que genera aumento de costos de operaciones de los vehículos, lo que genera elevados costos sociales de transporte. Altos tiempos de desplazamiento es generado por deficientes condiciones de movilidad en la vía Buga-Buenaventura. Asimismo, estas deficientes condiciones de movilidad genera alto riesgo de accidentalidad, lo que a su vez genera pérdidas humanas y pérdidas materiales. Ahí están las dos ideas que teníamos perdidas, que resultaron ser efectos en el árbol. Las deficientes condiciones de movilidad en la vía Buga-Buenaventura me genera alta congestión, lo que me conlleva a tener bajos niveles de servicio. Y todo esto me lleva a tener elevados costos sociales de transporte. Listo. Esta revisión que nos sugiere esta diapositiva es la que acabamos de hacer, es hacer la lectura lógica de todo el árbol de problemas. Aquí unimos los dos componentes del árbol, sus causas y sus efectos, y volvemos a hacer la lectura de manera tal que lo entendamos y que establezcamos claramente la relación causal. Puntos clave. La importancia de un problema no está determinada por su ubicación en el árbol de problemas. Como les digo, esa causa directa, todo juega un rol en el árbol, en el proyecto de inversión. Esta causa directa, hundimientos en la vía y reducida capacidad de flujo en la vía, se convertirán en los objetivos específicos del proyecto, si yo decido intervenir las dos alternativas. Si yo decido intervenir solamente reducida capacidad de flujo de la vía, entonces tendré solo un objetivo específico que será aumentar la capacidad de flujo de la vía. Identificar problemas existentes, necesidades sentidas, no los posibles, ficticios o futuros. ¿Sí? El árbol de problemas, como les comenté al inicio, es la descripción de la situación actual. Un problema no es la ausencia de su solución, sino un estado existente negativo. Entonces aquí es donde les recomendamos no usar, en el problema central fundamentalmente, falta de un puente, ausencia de un colegio, no existe acueducto, por ejemplo. Entonces, indispensablemente en el problema central no usemos ese tipo de redacciones. En los que siguen, en las causas directas o indirectas, digamos que si bien es preferible no hacerlo,
no necesariamente es inadecuado que lo hagamos. Bueno, entonces aquí, ante la ausencia de soluciones existe un riesgo de ver una única solución al problema. Pongamos el caso del puente. Si el problema central es no existe puente, pues la solución será construir un puente. Miremos estos ejemplos. Eh, Ante el problema falta de repuestos, formulado incorrectamente, podemos formular un problema como equipo no funciona. Ante el problema no hay pesticidas, formulado incorrectamente, podemos proponer la formulación la cosecha es destruida por las plagas. Se debe formular el problema como un estado negativo. Escribir escribir un solo problema por tarjeta, por los cuadritos que vimos ahorita en la lluvia de ideas. Como les comenté, hay unos que vemos que está el objetivo, el problema, la causa, el efecto, una narrativa en cada columna, en cada casilla que uno realmente no entiende cuál es el problema que quieren describir allí. Entonces, como este ejemplo, las aguas negras desbordadas provocan enfermedades por el mal estado del sistema de drenaje. Ahí hay muchas ideas. ¿Qué vamos a hacer? Las vamos a separar. ¿Sí ven? En tres ideas diferentes. Entonces, el sistema de drenaje se encuentra en mal estado, las aguas negras se desbordan y la comunidad es afectada por enfermedades. De toda esa narrativa vamos a sacar todas las ideas que la componen y la dejamos en una ficha diferente. Los turistas podrían dejar de visitar el país por temor a los asaltos. Entonces, formulémoslos en dos ideas: alto nivel de delincuencia en el país y disminución de visitas de turistas. Aquí tendríamos dos líneas de causa-efecto. Entonces, la disminución de visitas de turistas es ocasionada por el alto nivel de delincuencia del país. Y ahora hay también problemas redactados, así como lo ven aquí: pobreza. ¿Sí? Pobreza por sí mismo no expresa la situación actual. Podemos desagregarlo: bajo ingreso per cápita o desigualdad en la distribución de los ingresos. Bueno, este ya es el de población. Consecuencias de una identificación errónea. Entonces, una mala formulación del árbol de problemas va a tener consecuencias graves en la estructuración del problema, del proyecto. Así, por ejemplo, el objetivo del proyecto no será el adecuado, los objetivos específicos serán imprecisos, también encontraremos imprecisión en la formulación de los indicadores, suposiciones demasiado optimistas, carencia de fuentes de verificación, imprecisión en la definición del impacto a niveles económico, ambiental, técnico, administrativo, inadecuados cálculos de costos o prórrogas en la ejecución del proyecto, así como inadecuada asignación de funciones y responsabilidades en la ejecución del proyecto. Listo. Esta era nuestra presentación del árbol de problemas. Entonces, a partir de ahora quedamos abiertos a escuchar sus preguntas o sugerencias u observaciones que tengan respecto a sus proyectos de inversión sobre este tema árbol de problemas. Les recomiendo que miren otras metodologías como la matriz de Bester. En esa ustedes van a ponerle un valor, van a cuantificar cada problema identificado en el árbol para hacer las relaciones causa-efecto y los van a ubicar dentro de una matriz que, según la denominación que les haya dado cada problema, se los va a ubicar en un nivel superior o inferior que después pueden graficar fácilmente en la estructura de árbol de problemas. Pueden escribir en el chat o preguntar, creo que algunos tienen habilitado el micrófono.
Recuerden que en el proceso de viabilidad, como se está planteando actualmente, soportado en el ABC de la viabilidad, esos serán materiales que ustedes conozcan, que vamos a dejar en un link dentro del foro para que ustedes puedan consultar, conocer y aplicar en sus entidades. Van a encontrar cuáles preguntas orientadoras me puede llevar a, a evaluar realmente si el árbol de problemas está bien formulado o no. Y por eso podemos devolver un proyecto de inversión. Bueno, si no tienen dudas, entonces les agradezco mucho su participación a través de capacitadif@dnp.gov.co o del foro pueden dejar sus inquietudes. Muchas gracias por su participación. Gracias, Zulma. Usted un feliz día. Bueno, Oscar, mil gracias.